Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Un momentito, voy a compartir pantalla. Y bien, en esta semana 16 vamos a hacer el tema de movimiento armónico simple y el tema de ondas. Vamos a iniciar entonces con el movimiento armónico simple. Dice movimiento, o sea, que algo va a cambiar de posición respecto de un observador. Pero además dice armónico. Esto quiere decir que este movimiento va a ser periódico o va a ser repetitivo. De todos los movimientos armónicos o repetitivos, vamos a analizar el más sencillo, el más simple que pueda haber. En la universidad van a analizar otros sistemas más complejos, también que sean periódicos, pero más complejos. En este caso, este sistema más sencillo que vamos a analizar está conformado de un bloque de masa m que se encuentra acoplado unido a un resorte de constante elástica K. Inicialmente el bloque no se encuentra en movimiento y el resorte inicialmente no se encuentra ni estirado ni comprimido. Y así se va a quedar este sistema en reposo, a menos que el sistema sea perturbado de la siguiente manera. Uno podría agarrar al bloque y desplazarlo inicialmente, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Ese desplazamiento inicial que se le da al bloque a partir de la posición de equilibrio, P.E, posición de equilibrio, o a partir de la posición X igual a 0, toma como nombre la amplitud. Ese desplazamiento inicial que se le da al bloque a partir de la posición de equilibrio o X igual a 0, toma como nombre la amplitud. Si lo desplazo inicialmente hacia la derecha, se encontrará en la posición más A. Si lo desplazo inicialmente hacia la izquierda, entonces se encontrará en la posición menos A, donde A representa la amplitud de oscilación. Bien, para este caso vamos a asumir que el bloque es desplazado hacia la derecha. Entonces ahora el bloque se encuentra en esta posición. Y ahí lo tenemos entre comillas agarrado, ¿correcto? Alguien lo está sujetando. De pronto, ese alguien suelta, libera el bloque de la posición más A. ¿Qué creen entonces que va a ocurrir con ese bloque? ¿Se va a quedar en esa posición o luego de ello se va a desplazar quizás hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué creen que va a ocurrir con ese bloque una vez que ha sido soltado, liberado de la posición más A? Veamos. En este caso el bloque se encuentra acoplado, unido al resorte. Entonces, si el bloque es desplazado hacia la posición más A, implica también que el resorte ha sido estirado y por lo tanto el resorte está ejerciendo una fuerza elástica o también llamada la fuerza recuperadora, que está apuntando en esta dirección. De tal manera que el bloque, una vez que ha sido soltado o liberado, estará actuando esta fuerza elástica, haciendo que luego el bloque se desplace hacia dónde, hacia la izquierda. Es por eso que luego, para un tiempo t posterior de que el bloque ha sido soltado, el bloque se encuentra en la posición X, desplazándose con una cierta velocidad, y debido a la acción de la fuerza elástica o fuerza recuperadora, además el bloque para ese instante o esa posición tiene una aceleración. El bloque, por inercia, se está desplazando debido a la acción de esa fuerza elástica hacia la izquierda. El bloque pasa por la posición de equilibrio y por inercia se sigue desplazando hacia la izquierda. Pero ahora, ¿qué ocurre en estas posiciones negativas? Ahora aquí el bloque se está desplazando hacia la izquierda, pero ahora el bloque está comprimiendo al resorte. Por lo tanto, la fuerza elástica que ejerce el resorte al bloque tiene esta dirección. Y observo que la fuerza elástica y el desplazamiento del bloque tienen direcciones opuestas. Entonces el bloque se va a ir frenando o su rapidez cada vez va a ir disminuyendo hasta que llega a la posición X igual a menos A. Ahí el bloque momentáneamente se va a detener y es que ahí el bloque ha comprimido lo máximo posible al resorte.
Y el resorte, como está comprimido, ejerce una fuerza elástica en esta dirección, haciendo que luego el bloque se esté desplazando hacia la derecha. Ahora se está desplazando hacia la derecha. El bloque va a pasar por la posición de equilibrio y por inercia se sigue desplazando hacia la derecha. Pero ahora ya se encuentra en posiciones positivas. Pero aquí ahora el bloque está estirando al resorte. Y la fuerza elástica que ejerce el resorte al bloque tiene esta dirección. Y se observa que tienen direcciones opuestas. Por lo tanto, el bloque está siendo frenado hasta que finalmente el bloque llega a la posición más A. Ahí el bloque momentáneamente se va a detener. Ahí el resorte habrá sufrido su máximo estiramiento y debido a la acción de esa fuerza elástica es que ahora el bloque se va a desplazar hacia la izquierda y así sucesivamente. De aquí se observa entonces lo siguiente, que la fuerza responsable para que el bloque realice un movimiento armónico simple o un movimiento periódico respecto de la posición de equilibrio es la fuerza elástica o también llamada la fuerza recuperadora. Esta fuerza vectoralmente está expresado como menos K por X, donde K representa la constante elástica del resorte. Por ejemplo, en el examen les pueden plantear lo siguiente, que un sistema bloque-resorte oscila debido a la acción de la fuerza elástica o fuerza recuperadora, que es igual a menos 50x. Entonces la pregunta es, ¿este valor 50 qué nos está representando? ¿La masa del bloque o la constante elástica del resorte? La constante. Así es, la constante elástica. Entonces, hasta aquí ya les están dando como dato de forma indirecta la constante elástica del resorte. Sería muy fácil decirles un resorte constante elástica 50 Newton metro. Eso sería muy fácil. Mejor les damos esa información de forma indirecta a partir de esa expresión. ¿Correcto? Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguna observación? En las siguientes diapositivas vamos a analizar las ecuaciones tanto de la posición, la velocidad y la aceleración. Bien, si no hay consultas hasta aquí, entonces paso a la siguiente diapositiva. No aparece aquí una animación. Voy a salir brevemente. Ya que aquí, ahí está, ahora sí aparece la animación. Hay justamente lo que les había indicado. El bloque está oscilando con respecto a la posición de equilibrio entre las posiciones extremas más A y menos A, donde A representa la amplitud de oscilación. Bien, ahora es necesario también tener en cuenta aquí la ecuación de la posición en función del tiempo. Esta se puede expresar de dos formas equivalentes. Una de ellas es la amplitud por el seno, cuyo ángulo o argumento es la rapidez angular por el tiempo, más una fase inicial alfa. También puede ser expresado como la amplitud por el coseno, cuyo ángulo o argumento es la rapidez angular por el tiempo, más una fase inicial beta. Por ejemplo, en el examen les pueden plantear que un sistema bloque-resorte oscila debido a esta ecuación de movimiento. Se me ocurre 0,1 por el seno de pi medios por d más pi sextos. Se me ocurre. También puede ser de esta otra forma. X es igual a 0,2 por el coseno. 0,2 por el coseno de pi por t más pi cuartos. Bien. Lo importante, ojo, lo importante de estas ecuaciones de movimiento es poder determinar el valor de la amplitud y la rapidez angular. Son los valores que tienen más relevancia de esta ecuación de movimiento. La amplitud y la rapidez angular, ¿correcto? La fase inicial alfa o beta a nivel pre, ojo, a nivel pre,
no va a tomar mucha importancia o relevancia. Por lo tanto, entre comillas, lo podemos tomar como un distractor, ¿correcto? Como si fuera un distractor. Lo importante, lo relevante son los valores, tanto de la amplitud como la rapidez angular. Bien. Ahora, esta rapidez angular se puede obtener de tres formas equivalentes. La primera nos dice que es 2pi por f, donde f es la frecuencia, y la frecuencia se define a su vez como el número de oscilaciones entre un intervalo de tiempo. Por ejemplo, les pueden plantear que en este sistema bloque-resorte se observa que se realiza 20 oscilaciones en el tiempo de 5 segundos. Entonces, con esa información yo puedo conocer la frecuencia. Veamos, número de oscilaciones, 20. ¿En qué tiempo es efectuado? En 5 segundos. De ahí que entonces la frecuencia, ¿cuánto vale? 4. ¿En qué unidad? Hertz. Si yo tengo la frecuencia, lo multiplico por 2pi y ¿qué obtenemos? La rapidez angular. ¿Correcto? Bien, otra forma de obtener la rapidez angular es a partir del periodo. En este caso es 2pi entre el periodo. T mayúscula, ojo, T mayúscula representa aquí el periodo. El periodo a su vez se define como el tiempo que tarda en realizar una oscilación. Ojo, el periodo se define como el tiempo que tarda en realizar una oscilación. Por ejemplo, les pueden plantear que en este sistema bloque-resorte, el bloque tarda 3 segundos en realizar una oscilación. El bloque tarda 3 segundos en realizar una oscilación. Entonces les pregunto, estos 3 segundos, ¿qué nos representaría? Si nos dice que ese es el tiempo que ha tardado en realizar una oscilación. Estos 3 segundos, ¿qué nos representaría? El La ida y la periodo, vuelta. ¿correcto? El periodo, así es, el periodo. Muy bien, el periodo. Ahora, esta primera y esta segunda forma nos está representando lo mismo. Yo los puedo igualar y a partir de ahí obtengo que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. O sea que yo puedo conocer la frecuencia a partir del periodo o viceversa. Por ejemplo, con ese dato de color marrón, voy a obtener el periodo, ¿correcto? Pero a partir de quién? De la frecuencia. Atentos aquí. Planteamos ahí la frecuencia. ¿Cómo está definida? Número de oscilaciones. ¿Cuántas oscilaciones ha realizado? Una oscilación. ¿En qué tiempo lo ha efectuado? En 3 segundos. Entonces la frecuencia sería en este caso 1/3 de Hertz. Ya está. Pero además sabemos que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. Entonces, ¿cuánto me salió la frecuencia? 1/3. Esto es igual a quién? A 1 entre el periodo. Multiplicamos en aspa y de ahí que obtenemos que el periodo es igual a 3 segundos. Entonces, como les comentaba, yo puedo obtener el periodo a partir de la frecuencia o a partir de su definición. En ambos casos llego al mismo resultado, ¿correcto? En ambos casos llego al mismo resultado. Finalmente tengo aquí una tercera forma para expresar esta rapidez angular, que nos dice que es la raíz cuadrada de la constante elástica del resorte entre la masa del bloque. Aquí luego voy a igualar la segunda con la tercera forma. Los igualamos y despejo el periodo. Y se obtiene ahí que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada del cociente de la masa del bloque entre la constante elástica del resorte. Se observa entonces aquí algo muy importante, que el periodo, el periodo no depende de la amplitud. El periodo no depende de la amplitud. Me explico. Esta amplitud puede ser 10 centímetros, 20 centímetros, 1 metro. Y si esta relación masa entre la constante elástica no cambia, entonces el periodo no va a cambiar independientemente del valor de la amplitud. Esta amplitud puede ser muy pequeña o muy grande.
Y si yo no modifico esta relación masa con la constante elástica, entonces el periodo se ve invariable, ¿correcto? Por eso que en resumen, el periodo no depende de la amplitud. Esa es una pregunta típica de examen. Le dicen, por ejemplo, si la amplitud se reduce a un tercio, entonces el periodo también se reduce a un tercio o alguna fracción. Falso. Si yo no modifico la relación masa entre la constante elástica, entonces el periodo se ve invariable, independientemente del valor de la amplitud. Bien, hay unos segundos para que le puedan tomar la captura a estos ejemplos. Profesor, ¿puede repetir esa última parte, por favor? Ok. Ahí les Acá me- indicaba en resumen, claro, en resumen les indicaba que el periodo no depende de la amplitud. El periodo no depende de la amplitud. Esto les comento porque en el examen les pueden plantear, si la amplitud se duplica, el periodo se duplica. Falso. Si el periodo se reduce a la mitad, el periodo también se reduce a la mitad. Falso. Ya que el periodo no depende para nada de la amplitud. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. No veo que- En la anterior diapositiva. No entendí muy bien. ¿Retrocedo te refieres? ¿Retrocedo? Ok, voy a salir mejor. Ya está, ahí. Y ya, profe, gracias. Ok, bien. Ahora vamos a analizar las ecuaciones tanto de la velocidad y de la aceleración en función de la posición. Primero vamos con la velocidad en función de la posición. Tengan presente que la velocidad es una cantidad física vectorial. ¿Correcto? Entonces tengan presente que la velocidad es una cantidad física vectorial. Entonces, por ser un vector, él puede tener dirección positiva o dirección negativa. Dirección positiva cuando se observa o nos indiquen que el bloque se está desplazando hacia la derecha. Dirección negativa cuando el bloque se esté desplazando hacia la izquierda. Por eso tenemos aquí adelante más menos ¿quién? La rapidez angular y esto multiplicado por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición x elevado al cuadrado. Ahora, si nos preguntan acerca de la magnitud de la velocidad o la rapidez, en ese caso se omiten los signos y eso corresponde a la magnitud de la velocidad o la rapidez del bloque para una cierta posición específica. Luego vamos con la aceleración en función de la posición. Ahí nos dice que la aceleración es igual a menos la rapidez angular al cuadrado por la posición x. Por ejemplo, aquí abajo tengo la posición x igual a 0. Entonces, a la derecha, ¿cómo son los valores? ¿Positivos o negativos? Si este es 0, a la derecha, ¿cómo son los valores? ¿Positivos o negativos? Positivos. Positivos, así es, muy bien. Positivos. Entonces, vamos a analizar aquí. En posiciones positivas, ¿qué ocurre? Miren, este aquí es positivo, ¿cierto? La rapidez al cuadrado, todo número real elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces, hasta aquí el resultado sería positivo. Pero con el menos que está adelante, todo lo hace negativo. Quiere decir entonces que en posiciones positivas, la aceleración tiene dirección negativa, o sea, hacia la izquierda. Ahora, ¿qué ocurre a la izquierda de la posición de equilibrio? O x igual a 0. Ahí los valores son negativos, ¿cierto? Entonces, ahora x, la posición es negativo. La rapidez angular al cuadrado es positivo. Entonces, positivo por negativo, hasta ahí es negativo. Pero con el menos de adelante, todo se hace positivo. Quiere decir entonces que en posiciones negativas, la dirección de la aceleración es positiva o está apuntando hacia la derecha.
Ahora, si nos preguntan acerca de la magnitud de la aceleración para una cierta posición específica, entonces reemplazamos ahí la posición, la que nos den. Si nos sale positivo, entonces ese resultado en valor absoluto también nos sale positivo y eso corresponde a la magnitud de la aceleración. Si nos sale negativo, de igual manera, a ese resultado le tomamos el valor absoluto y ello correspondería a la magnitud de la aceleración. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos con estas observaciones. Acá tenemos 3 observaciones. Vamos con la primera muy importante. Nos dice ahí, en una oscilación, el tiempo que tarda es equivalente al periodo y la distancia que recorre es equivalente a 4 veces la amplitud. Esto les comento por el siguiente motivo. En el examen les podrían plantear lo siguiente. En un sistema bloque-resorte se observa que una oscilación se realiza en 5 segundos y el bloque recorre 16 centímetros. Pregunta, determine la rapidez máxima y la magnitud de la aceleración máxima. Entonces vamos por partes. Nos dice que una oscilación ha tardado 5 segundos. Estos 5 segundos, entonces, ¿qué nos representa? Será el periodo, 2 veces el periodo, la mitad del periodo. Claro, el periodo, muy bien. Ahora, nos dice que en una oscilación, así es perfecto el periodo. Ahora, nos dice que en una oscilación ha recorrido 16 centímetros. Esos 16 centímetros debe ser igual a ¿cuántas veces la amplitud? Una vez la amplitud, la mitad de la amplitud, 2 veces la amplitud. ¿Cuántas veces la amplitud? Así es, 4 veces la amplitud. Entonces, de ahí despejando, la amplitud, ¿cuánto me sale? 4 centímetros, ¿correcto? Y esto es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tenemos aquí que en la posición de equilibrio o x igual a 0, allí la rapidez es máxima. Y esa rapidez máxima, ¿cómo se evalúa? Como el producto de la rapidez angular por la amplitud. Si yo tengo el periodo que vale 5 segundos, a partir de ello, ¿qué puedo conocer? La rapidez angular. Y a partir de aquí, la distancia que ha recorrido, ¿qué obtengo? La amplitud. Multiplicamos ambos y ¿qué obtenemos? La magnitud de la rapidez máxima. ¿Sí? La magnitud de la velocidad máxima. Bien. Además, también se plantea que en la posición de equilibrio o x igual a 0, allí específicamente la aceleración es nula o igual a 0. ¿Y qué ocurre en las posiciones extremas? Más menos a. Allí en las posiciones extremas la rapidez es nula y la aceleración toma su máximo valor. De que la magnitud de la aceleración máxima es la rapidez angular al cuadrado por la amplitud. De igual manera, si yo tengo aquí el periodo, 5 segundos, con esto puedo conocer ¿quién? La rapidez angular. De esta distancia que obtengo, la amplitud. Esto lo evaluamos y podemos conocer la magnitud de la aceleración máxima. Y esto suele ser pregunta típica de examen. Bien, hay unos segundos para que le puedan tomar también la captura con ese ejemplo e indique también sus consultas. Entonces tengan presente que en una oscilación el tiempo que tarda es equivalente al periodo y la distancia que recorre es equivalente a 4 veces la amplitud. Y con esa información ya podríamos conocer la rapidez máxima y la magnitud de la aceleración máxima. Revisen exámenes pasados y ha habido preguntas de este tipo. Bien, si no hay consultas, observaciones, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora lo que corresponde a la energía mecánica. Nos dice lo siguiente. La energía mecánica de este sistema bloque-resorte es constante. ¿Y por qué? Porque este sistema está oscilando en una superficie que es lisa,
¿correcto? Aquí el bloque está oscilando en una superficie que es lisa. Entonces la única fuerza que está actuando sobre este bloque y realizando trabajo es la fuerza elástica. Y como ustedes recordarán, la fuerza elástica es una fuerza conservativa. Y cuando una fuerza conservativa realiza trabajo, ¿cómo permanece la energía mecánica? Constante, ¿correcto? Ahora aquí, hay que recordar también que la energía mecánica, ¿cómo está definida? Como la suma de la energía cinética, más la energía potencial gravitatoria y más la energía potencial elástica. Para este instante o para esta posición, el bloque tiene una cierta velocidad. Por lo tanto, el bloque está aportando energía cinética al sistema. ¿Qué más? Para ese instante o esa posición, el resorte se encuentra estirado. Se encuentra estirado. Por lo tanto, el resorte va a aportar al sistema energía potencial elástica. Ahora, aquí se observa que el bloque en todo momento con respecto a la superficie mantiene la misma altura h igual a cero. Por lo tanto, no hay energía potencial gravitatoria. Es por eso que aquí tenemos que la energía mecánica es igual a ¿quién? Primer término, primera forma, nos dice que es igual a la energía cinética aportada por el bloque más la energía potencial elástica aportada por el resorte. Luego, ¿qué ocurre cuando el bloque pasa por la posición de equilibrio? O x igual a cero. Ahí la rapidez es máxima y la deformación es nula. O sea que en la posición de equilibrio, el resorte no aporta energía potencial elástica. Más bien, toda la energía es cinética. De ahí que la energía mecánica en la posición de equilibrio es igual a la energía cinética máxima. Y esta a su vez es igual a un medio de la masa por la rapidez máxima elevado al cuadrado. Y donde la rapidez máxima es igual a ¿quién? Al producto de la rapidez angular por la amplitud. Luego el bloque se va a encontrar en las posiciones extremas, más menos a. Allí la rapidez es nula en las posiciones extremas, pero allí las deformaciones son máximas, el máximo estiramiento o la máxima compresión. Entonces en las posiciones extremas no hay energía cinética. Más bien en las posiciones extremas, ¿quién está aportando energía al sistema? El resorte. Y este es un medio de la constante elástica por su deformación al cuadrado. Pero en las posiciones extremas tenemos ahí su máxima deformación, su máximo estiramiento o su máxima compresión, que es la amplitud. Por eso sencillamente planteamos ahí un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado. Entonces acá tenemos tres formas equivalentes para hallar la energía mecánica, ya sea con la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica, o exclusivamente con la energía cinética máxima o con la energía potencial elástica máxima. Luego analizamos esta gráfica, energía versus posición. Ahí se observa, por ejemplo, la gráfica de color rojo, que corresponde a la energía mecánica. Y la energía mecánica permanece constante independientemente de la posición, ¿correcto? La energía mecánica, la de color rojo, permanece constante independientemente de la posición. Luego, la de color verde. La de color verde corresponde a la energía cinética. ¿Y ahí qué se observa? Que la energía cinética es nula o igual a cero en las posiciones extremas, pero es máxima e igual a la energía mecánica en la posición de equilibrio o x igual a cero. ¿Y qué ocurre con la energía potencial elástica, que es la de color azul? Ahí se observa que es máxima en las posiciones extremas e igual a la energía mecánica, pero es nula o igual a cero en la posición de equilibrio. Finalmente planteamos aquí la ecuación de la energía cinética en función de la posición. Ojo, ojo, esta ecuación, esa expresión solamente es válida para este sistema bloque-resorte. No vayan a aplicar esta expresión de la energía cinética en función de la posición para otro sistema que no sea este, el bloque-resorte. Profe, ¿puedo aplicar esta expresión para caída libre? No.
ahí no es válido aplicar esta expresión de la energía cinética, que nos dice lo siguiente, que es igual a un medio de la constante elástica, paréntesis, la amplitud al cuadrado menos la posición x al cuadrado. Esto solamente es válido para el sistema bloque-resorte. No lo deben aplicar para otro tipo de situaciones. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Hay unos segundos. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 1. Nos dice, con respecto a un sistema bloque-resorte con más en un plano horizontal, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Al ojo, la primera. Si la deformación del resorte se duplica, el periodo de oscilación del bloque también se duplica. Al ojo, ¿verdadero o falso? ¿Tiene algo que ver el periodo con la deformación o la amplitud de oscilación? Falso. Falso, así es, porque no están relacionadas entre sí. De ahí que la primera es falso, así es, falso. Perfecto, falso. Segunda proposición nos dice, la energía cinética del bloque es máxima en la posición de equilibrio. La energía cinética del bloque es máxima en la posición de equilibrio. Claro, verdadero, así es, muy bien, señorita Viviana, perfecto, verdadero. Y esto lo podemos evidenciar justamente en la gráfica, ¿no?, de la diapositiva anterior. Ahí se observó que la energía cinética es máxima e igual a la energía mecánica en la posición de equilibrio o en x igual a 0. Finalmente, tercera proposición al ojo. Nos dice la aceleración es nula en los extremos, en las posiciones más menos a. Falso, así es, muy bien, porque eso también les propuse en una de las observaciones, ¿no? En unas diapositivas y anteriores les propuse ahí en observaciones qué ocurre en la posición de equilibrio y qué ocurre en las posiciones extremas. Ahí la aceleración es máxima, en los extremos la aceleración es máxima, pero acá dice que es nula, por lo tanto, falso. Así es. Muy bien, ahí unos segundos para que vean la solución, la justificación, y si no hay consultas, paso a la siguiente diapositiva. Así es, muy bien, señorita Viviana, Anthony, Luis, muy bien con sus respuestas. La primera proposición es casi típica, por eso recordar que el periodo no depende de la amplitud o de la deformación inicial que se le da al resorte. Bien, paso entonces a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 2. Nos dice, se tiene un sistema bloque-resorte de constante elástica 200 Nm que oscila con más y amplitud 30 centímetros. Determine la energía cinética cuando el bloque se haya desplazado 10 centímetros respecto a la posición de equilibrio. O sea, en este caso quiero conocer la energía cinética en función de la posición, que en este caso es para la posición 10 centímetros, ¿correcto? Entonces ahí vamos a aplicar esta expresión, que la energía cinética en función de la posición es igual a un medio de la constante elástica, paréntesis, la amplitud al cuadrado menos la posición x al cuadrado. Ahí tenemos un medio de la constante elástica que vale 200 newton metros, paréntesis, la amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud? 30 centímetros. En metros, 0,3. Ahí está, 0,3 elevado al cuadrado. Menos que la posición. ¿Para qué posición quiero conocer? Para la posición 10 centímetros. En metros, 0,1. Y esto también elevado al cuadrado. A partir de aquí, evaluando, se encuentra finalmente el valor de la energía cinética para dicha posición. Y esto nos va a dar 8 joules.
Una pregunta así, bastante directa, bastante rápida, se les podría plantear en el examen. ¿No? Que es casi como para reemplazar. Y unos segundos para que visualicen la solución. Bien, continuamos. Si no hay consultas hasta aquí. Profe, una pregunta. ¿Sí? Sí, dígame. Cuando, cuando dicen siempre en un problema de posición se utiliza esa fórmula, ¿verdad? Claro, cada vez que nos pregunten acerca de la energía cinética, para una posición específica vamos a utilizar esa expresión. Pero ojo que esto solamente es válido para este sistema bloque-resorte, ¿correcto? Esta expresión de la energía cinética solamente es válido para este sistema bloque-resorte. Y para ello nos van a tener que dar como datos, como indica aquí, la constante elástica, la amplitud y además la posición para la cual se quiere conocer dicha energía cinética. Bien, continuamos. Si no hay otra observación o consulta. Bien. Luego vamos a analizar lo que corresponde al péndulo simple. De todos los sistemas pendulares que puedan haber, vamos a analizar el más sencillo, el más simple que hay. Cuando ustedes ingresen a la universidad y vayan a la carrera de ingenierías, ahí van a analizar péndulos compuestos, que son más complejos de analizar. A nivel pre, un péndulo simple. Nos dice, un péndulo simple es un sistema conformado por una cuerda o varilla ideal, o sea, en la cuerda o en la varilla se desprecia su peso. Esa cuerda o varilla además está sujetando un cuerpo de masa arbitraria, el cual oscila en un plano vertical como se muestra en la figura. Veamos. Inicialmente, esa cuerda o varilla se encuentra en posición vertical. Y lo voy a indicar para que se aprecie. Inicialmente se encuentra en posición vertical. Y él está sujetando a un objeto. Correcto, está sujetando un objeto. Y además, inicialmente se encuentra en reposo. Entonces, así se va a quedar, a menos que el sistema sea perturbado. Una forma de perturbar este sistema es de la siguiente manera. Se podría agarrar al objeto y desplazarlo inicialmente, ya sea a la derecha o a la izquierda. En este caso, a modo de ejemplo, agarro el objeto y lo desplazo hacia la derecha, y específicamente hasta la posición A. Entonces ahí, como se observa, hay una manito. Esa manito está sujetando a ese objeto en la posición A. De pronto, esa mano va a soltar, va a liberar al objeto en la posición A. ¿Y qué creen que va a ocurrir con ese objeto? ¿Se va a quedar en esa posición? ¿Se va a elevar un poquito más o va a empezar a bajar, va a empezar a descender o desplazarse hacia la izquierda? ¿Qué va a hacer ese objeto una vez que ha sido soltado o liberado en la posición A? Se desplazará hasta B y luego regresará a... Claro, así es. Una vez que el objeto ha sido liberado en la posición A, él se va a desplazar luego hacia la izquierda o va a estar bajando o descendiendo hasta que va a pasar por la posición de equilibrio y por inercia se va a seguir desplazando hacia la izquierda, pero ahora va a empezar a subir ligeramente hasta que llega a la posición B. Allí momentáneamente se va a detener y luego ¿qué va a hacer el objeto? Va a empezar a bajar o desplazarse hacia la derecha. Va a pasar por la posición de equilibrio y por inercia se sigue desplazando hacia la derecha, pero ahora va a empezar a subir hasta llegar a la posición A. Momentáneamente se va a detener y luego va a empezar a bajar y así sucesivamente. Entonces observa que este sistema está oscilando respecto a la posición de equilibrio, ¿correcto? Bien, ahora vamos aquí con esta condicional muy importante. Nos dice sí, sí.
la amplitud angular inicial, θ sub 0, es menor de 10 grados, entonces el péndulo realizará aproximadamente un movimiento armónico simple entre las posiciones simétricas A y B. Y en ese caso, el periodo para este sistema péndulo simple viene dado por la siguiente expresión, que es 2pi por la raíz cuadrada del cociente de la longitud de la cuerda o de la varilla ideal, ahí está, entre la aceleración de la gravedad local, g. Aquí se observa, por ejemplo, que el periodo no depende para nada de la masa de este objeto. Es por eso que aquí nos dice, en la segunda línea, que esa cuerda o varilla ideal está sujeta a un cuerpo de masa arbitraria, ya que, como se observa aquí, el periodo no depende de la masa del objeto que se está sujetando. Quiere decir que este objeto puede ser de masa 10 gramos, 100 gramos, 200 gramos, 1 kilo, por ejemplo. Y el periodo no se va a ver afectado, a menos que modifique esta relación, la longitud de la cuerda con respecto a la aceleración de la gravedad local. ¿Correcto? Tenga presente que aquí el periodo no depende de la masa del objeto. Depende de qué factores, la longitud y la gravedad. Ahora me concentro en este caso en la gravedad. La gravedad con el periodo guardan una relación directa o inversa. La gravedad con el periodo tienen una relación directa o inversa. Sabiendo que la gravedad inversa, así es como la gravedad está en el denominador, entonces la relación del periodo con la gravedad es inversa. Quiere decir que si la gravedad aumenta, entonces el periodo disminuye y viceversa. Si la gravedad disminuye, entonces el periodo se incrementa. Por ejemplo, pregunta de examen. Vamos por partes. ¿Dónde la gravedad es más intensa? ¿En la Tierra o en la Luna? ¿O es que acaso son iguales? A ver, ¿dónde la gravedad es mayor? ¿En la Tierra o en la Luna? En la Tierra. En la Tierra, muy bien. Entonces vamos por partes. La gravedad en la Tierra es mayor que en la Luna. Muy bien. Entonces le plantean así. Un péndulo simple, es llevado de la Tierra a la Luna. Entonces, el periodo del péndulo aumenta, ¿verdadero o falso? Ojo, la secuencia es Tierra hacia la Luna, ¿correcto? Secuencia Tierra a la Luna. También tenga presente esa secuencia. ¿De dónde hacia dónde es llevado? ¿Correcto? De Tierra a la Luna. Entonces le dicen ahí que el periodo del péndulo aumenta, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, así es, claro. Porque como la gravedad en la Luna es menor que en la Tierra, entonces el periodo en la Luna debe ser mayor que el periodo en la Tierra. Y por lo tanto es verdadero, ¿no? Esa proposición sería verdadero. Bien. Ahora, supongamos que se trata de un reloj pendular, de estos antiguos, ¿no? Un reloj pendular. Entonces, le dicen ahora, un reloj pendular es llevado de la Tierra a la Luna. Entonces, el reloj se atrasa, ¿verdadero o falso? Ese reloj pendular se atrasa, ¿verdadero o falso? Falso. A ver, veamos. Si el periodo de la Luna es mayor que en la Tierra, para ese reloj pendular, quiere decir que entonces le toma más tiempo o menos tiempo en realizar una oscilación. Veamos, ¿ah? Nos dice, aquí hemos obtenido que el periodo de la Luna se incrementa. Entonces le va a tomar más tiempo ese reloj pendular en realizar una oscilación. Entonces el reloj se va a atrasar.
¿correcto? El reloj en este caso se va a atrasar. Entonces tengan presente que también se les puede preguntar de esa forma, con respecto a un reloj, si se atrasa o se adelanta. En este caso, si va de la Tierra a la Luna, ese reloj pendular aumenta su periodo o es equivalente a que ese reloj pendular se atrasa. Bien, hay unos segundos para que le puedan tomar la captura y aprovechen en dar sus consultas. Bien, si hay consultas, observaciones, entonces paso a la siguiente diapositiva. En 3, 2, 1. Y tenemos ahora el problema número 3. Nos dice, el periodo de un péndulo simple en la superficie terrestre es 5 segundos. Si el péndulo es llevado a una altura donde la gravedad se reduce a la novena parte, pregunta, determina el incremento o la variación del periodo del péndulo simple. Entonces tenemos como dato el periodo en la superficie. T sub 0 sería como dato numérico, 5 segundos. Lo que debo de conocer ahora es el periodo a esa altura h, de tal manera que yo luego restando ese periodo a la altura h menos el periodo en la superficie, vamos a conocer el incremento del periodo, ¿correcto? Ahora, vamos a plantear aquí lo siguiente. Sabemos de la diapositiva anterior que el periodo para un péndulo simple es igual a ¿quién? A 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo de la cuerda entre la aceleración de la gravedad local. Esto lo voy a plantear tanto en la superficie como a una cierta altura h. Veamos. En la superficie terrestre, el periodo del péndulo simple es igual a ¿quién? A 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo entre la aceleración de la gravedad en la superficie, g sub 0, en la superficie. Y voy a conocer ahora el periodo de ese péndulo a esa altura h. En este caso sería 2pi por la raíz cuadrada de L entre la gravedad a esa altura h, ¿correcto? Así es, Viviana, 10, así es, 10 segundos, muy bien. Entonces, por separado he obtenido el periodo, tanto en la superficie como a esa altura h. Ahora voy a plantear lo que quiero entre lo que tengo, ¿no? Lo que quiero entre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? El periodo a esa altura h. ¿Qué es lo que tengo? El periodo en la superficie. Vamos a plantear ahí lo que quiero entre lo que tengo. Bien. Luego vamos a simplificar ahí 2pi, 2pi y L con L. Y aplicando extremos y medios, vamos a obtener esto. A ver, ahí tendríamos entonces el periodo a esa altura h entre el periodo en la superficie es igual a la raíz cuadrada del cociente de la gravedad en la superficie entre la gravedad a esa altura h. A ver, confirmen hasta ahí con un like si les ha salido lo mismo. Si luego de aplicar extremos y medios, se obtiene esta relación. Ok, perfecto. Ahora voy a utilizar el dato del problema, lo que está escrito en color marrón. Nos dice que la gravedad a esta altura h se ha reducido a la novena parte. Entonces tengo que la gravedad a esa altura h es igual a un noveno de la gravedad en la superficie terrestre. Entonces les pregunto, ¿cuánto vale este cociente, lo que está dentro de esa raíz cuadrada? Lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿cuánto vale? ¿9 o un noveno? Teniendo en cuenta el dato, ¿cuánto vale entonces lo que está dentro de la raíz cuadrada? ¿9 o un noveno? 9. 9, muy bien, muy bien, 9. Entonces en el siguiente paso voy a reemplazar eso que me han indicado, que lo que está dentro de esta raíz cuadrada es igual a 9. Y reemplazamos además el valor del periodo en la superficie, que es 5 segundos. Ahí está,
el periodo de esa altura h entre el periodo de la superficie que vale 5 es igual a la raíz cuadrada de 9, el cual numéricamente es igual a 3. Finalmente 5 va a pasar a multiplicar a él y obtenemos 15 segundos. Ojo, ese es el periodo del péndulo simple a esa altura h. ¿Qué nos preguntan aquí? El incremento, la variación. Entonces ahí finalmente planteamos que la variación o ese incremento es igual a ¿quién? Al periodo a esa altura h entre el periodo en la superficie. A esa altura h el periodo es de 15 segundos y en la superficie 5 segundos. De ahí que la diferencia, ¿cuánto vale? 10 segundos. Ese sería entonces el incremento en el periodo. Entonces, ojo, también hay que estar atentos con lo que nos están preguntando. Si nos hubieran dicho simplemente, determine el periodo a esa altura h, respuesta 15 segundos, nada más. Pero aquí nos preguntan el incremento, su variación. Y en este caso, su respuesta es 10 segundos. Aquí lo estoy realizando paso a paso. Obviamente ustedes en el examen van a omitir algunos pasos, ¿no? Para que sea más fácil, más rápido la solución. Hay unos segundos para que visualicen la solución. Si tuvieran alguna consulta o observación, con total confianza lo pueden plantear. Sí, joven Anthony, dígame. Puedes activar tu micrófono si así lo deseas. Claro, así es. Cuando dice incremento, hace referencia a una diferencia. Ahora, claro, hay que tener presente un detallito. Yo calculo en este caso la variación. Toda variación siempre es una diferencia de algo final respecto de algo inicial. Si esa variación nos sale positiva, entonces hay un incremento. Cuando esa variación de algo final menos algo inicial nos sale positivo, entonces esa variación se trata de un incremento. Pero si esta variación, que es de algo final menos algo inicial, nos sale negativo, entonces en lugar de un incremento será una reducción, ¿correcto? Una disminución. ¿Sí? Como nos sale positivo, entonces se trata justamente de un incremento. Si nos hubiera salido negativo, se trataría de una reducción, de una disminución. Bien. Consulta o observación. Entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 4. Nos dice, un sistema bloque resorte de constante elástica, 60 Nm, tiene un periodo de oscilación igual al periodo de un péndulo simple, de longitud 50 centímetros. Si la masa del resorte es despreciable, pregunta, determine la masa del bloque. Entonces aquí el problema lo voy a plantear a partir de la condición que está escrito en color marrón. Ahí nos dice que el periodo, ojo, el periodo del sistema bloque-resorte es igual al periodo del péndulo simple, ¿correcto? Entonces voy a partir de esa condición. El periodo de oscilación de ese sistema bloque-resorte es igual al periodo del péndulo simple. ¿Cómo está definido el periodo para un sistema bloque-resorte? Eso es 2pi por la raíz cuadrada de la masa del bloque entre la constante elástica del resorte. Y el periodo para el péndulo simple, ¿cómo está definido? Como 2pi por la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda o la varilla entre la aceleración de la gravedad local. Bien, ahí se va a cancelar 2pi. Se cancela el factor 2pi. Luego, con lo que me queda, podríamos elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad, de tal manera que se cancele esa raíz cuadrada. Luego de hacer ello, nos queda lo siguiente, que la masa entre la constante elástica del resorte es igual a la longitud entre la aceleración de la gravedad. A ver, confirmen hasta ahí con un like. Si luego de eliminar 2pi, 2pi y elevar al cuadrado o cancelar esa raíz cuadrada, obtengo este cociente.
Masa entre la constante elástica es igual a la longitud entre la aceleración de la gravedad. Perfecto. Ahí finalmente vamos a reemplazar los valores. La masa, lo que quiero conocer entre la constante elástica, ¿cuánto vale 60 newton metro? Es igual a ¿quién? La longitud, 50 centímetros, en metros 0,5. ¿Entre quién? Entre la gravedad en la superficie terrestre. ¿Y eso cuánto vale? 10 metros segundo al cuadrado. A partir de ahí, multiplicando en aspa, obtenemos que la masa debe ser igual a 3 kilogramos. Bien, esa sería finalmente la respuesta al problema. Y uno muy parecido también se les podría plantear en el examen. Hay unos segundos. Al parecer se quedó congelada la imagen, creo. Solamente ven el cociente, ¿cierto? No ven todavía el resultado o el reemplazo. Sí, sí, profesor. Ah, ok. Creo que recién ha aparecido, ¿cierto? Recién creo ha aparecido la respuesta, ¿no? Cuando se ha reemplazado y luego la final. Sí, creo que hay un pequeño desfase, ¿no? Bien, por si acaso, unos segundos más para luego pasar a la siguiente diapositiva. Entonces aquí hemos partido de la condición en el cual el periodo de ese sistema bloque-resorte es igual al periodo del péndulo simple. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a ir con los conceptos básicos del movimiento ondulatorio. Con esto, hasta aquí hemos cerrado lo que corresponde al sistema bloque-resorte y al péndulo simple. Ahora vamos a pasar a los conceptos de la onda o del movimiento ondulatorio. Nos dice aquí el concepto de onda y los elementos de la onda. Nos dice lo siguiente. Una onda es una perturbación o deformación de un medio a través del cual se transmite energía, pero ojo, sin transporte de materia. Esto quiere decir que toda onda, ojo, toda onda sin excepción, toda onda sin excepción, transporta, transmite energía, pero no materia. Ojo, toda onda sin excepción, transporta, transmite energía, pero no materia. Por ejemplo, aquí, tengo una cuerda que está sujeta a una pared y al otro extremo tenemos una persona que está ejerciendo una cierta fuerza o tensión en la cuerda, de tal manera que luego la persona va a agitar, va a perturbar a la cuerda, agitando la cuerda de este extremo izquierdo, tanto hacia arriba como hacia abajo. Ese desplazamiento vertical máximo hacia arriba o hacia abajo respecto de la posición inicial de la cuerda toma como nombre la amplitud. Hacia arriba más A y hacia abajo menos A. Por eso nos dice aquí en el texto, la amplitud es el máximo desplazamiento de cada punto del medio vibrante con respecto a la posición de equilibrio inicial. O también es el máximo desplazamiento tanto hacia arriba como hacia abajo respecto de la posición inicial, ¿correcto? Bien, hasta ahí tenemos un elemento de la onda que es la amplitud. Luego tenemos que analizar otro elemento de la onda, que se conoce como la longitud de onda. Para esto es importante reconocer las crestas y los valles. ¿Quiénes son las crestas? Las crestas son los puntos más altos de la onda. Aquí lo voy a marcar con unos puntitos de color verde.
Ahí está. Los puntos de color verde se conoce como las crestas, que son los puntos más altos de la onda. Y de color celeste voy a marcar a los puntos más bajos de la onda, que se le conoce como los valles. ¿Correcto? De punto verde las crestas, de punto celeste los valles. ¿Y eso para qué nos sirve? Para poder conocer la longitud de onda. Se plantea que la distancia de separación que existe entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos es equivalente a la longitud de onda, que es un elemento importante de la onda, con la cual también se podría caracterizar a la onda. Bien, hasta aquí tenemos algunos elementos de la onda. En la siguiente diapositiva vamos a ver los otros elementos de la onda. Bien, hasta aquí nada más. ¿Alguna consulta? Tengan presente que toda onda transporta, transmite energía, pero no materia. Eso es válido para toda onda. Bien, paso entonces a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora otro elemento de la onda que es el periodo. Nos dice, el periodo es el tiempo empleado para realizar una oscilación o también una vibración, que es prácticamente o el mismo significado que vimos para el movimiento armónico simple o para el sistema bloque-resorte. Nos dice luego la frecuencia, es el número de vibraciones u oscilaciones de cada punto del medio por intervalo de tiempo, o también el número de oscilaciones o vibraciones entre un intervalo de tiempo. Es la misma definición que hemos utilizado también para el sistema bloque-resorte. También se plantea que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo, que es la misma relación que vimos también para el sistema bloque-resorte. Bien, con estos elementos de la onda, podemos luego definir la rapidez de la onda periódica. Nos dice luego lo siguiente. Para conocer la rapidez de la onda periódica, esto se da de la siguiente manera. Nos dice, una onda periódica se caracteriza por recorrer la misma distancia, que es la longitud de onda, en un mismo intervalo de tiempo, que es el periodo, ¿correcto? Entonces vamos a plantear aquí, modo de borrador, lo siguiente. Hay que tener presente que una onda cuando se propaga lo realiza como si fuera un MRU. Cuando una onda se propaga, lo realiza como si fuera un MRU. Del MRU que recuerdan que la distancia es igual a ¿quién? A la rapidez por el tiempo, ¿cierto? Bien, para este caso concreto, ¿quién es esa distancia? Esa distancia es la longitud de onda, lambda. Y para este caso específico, ¿quién es ese tiempo? A ese tiempo es el periodo. Entonces, se plantea que la rapidez de propagación de la onda periódica es igual al cociente, la longitud de onda entre el periodo, ¿correcto? Pero ahora un detalle. Este cociente lo voy a transformar a un producto de la siguiente manera. Ese cociente lo voy a transformar a un producto. Atentos ahí, que sería entonces la longitud de onda multiplicado por ¿quién? 1 entre el periodo. Ahora les hago la pregunta. 1 entre el periodo, ¿qué nos representa? La frecuencia, así es. De ahí que se obtiene la otra expresión, quizás más conocida, que la rapidez de propagación de la onda es igual a ¿quién? Al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Pero esto nace a partir de la definición, ¿correcto? A partir de la definición hemos llegado a obtener esta otra relación. Bien, esto lo voy a borrar y lo voy a pasar a limpio.
¿sí? Lo borro y lo paso a limpio. Entonces así tenemos, como les había indicado, que la rapidez obtenida es igual a ¿quién? Al cociente de la longitud de onda entre el periodo. Luego de ese cociente lo puedo transformar a un producto, que es la longitud de onda, paréntesis, 1 entre el periodo. Y como bien dijeron, ese cociente es la frecuencia. De ahí que se obtiene finalmente que la rapidez de la onda es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Bien, luego por aquí una observación. Una observación. En la diapositiva anterior les propuse que la persona tensa la cuerda con una cierta fuerza o una cierta tensión. ¿Y luego qué hace? Agita la cuerda hacia arriba y hacia abajo. Entonces en esa cuerda se está generando una onda. Y la onda en esa cuerda se está propagando con una cierta rapidez. ¿Cómo determinar la rapidez de la onda en esa cuerda? Bien, para ese caso específico, ojo, para ese caso específico en una cuerda, se plantea que la rapidez es igual a la raíz cuadrada de la fuerza o tensión aplicada entre mu, y donde mu es el cociente de la masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. A esto se le conoce como la densidad lineal de masa. Mu se le conoce como la densidad lineal de masa. Es la masa entre la longitud. Bien, hay unos segundos. Ojo que esa observación solamente se utiliza cuando una cuerda está siendo sometida a una cierta fuerza o tensión. Profesor, ¿podría poner la diapositiva anterior para tomarle captura, por favor? Ok. ¿Dónde estás? Ah, ya, es esta. Un ratito va a cargar. Ya, esa es la diapositiva anterior, donde teníamos el concepto de la onda y de algunos elementos, ¿no? Que son la amplitud y la longitud de onda. Listo, profesor, muchas gracias. Ok. Luego vimos aquí los otros elementos de la onda, que son el periodo, la frecuencia y con ello la rapidez, y luego esta observación. Bien, continuamos. Ahora vamos con la clasificación de las ondas. Las ondas se pueden clasificar de diferentes modos. Uno de ellos es según el modo de vibración del medio. Uno de ellos es según el modo de vibración del medio. Dentro de esta clasificación tenemos dos tipos de ondas. Una de ellas es la onda transversal. Se dice que la onda es transversal cuando la onda y el medio oscilan de forma perpendicular. Por ejemplo, aquí la onda está oscilando de forma vertical o un punto de la onda en esa cuerda está oscilando de forma vertical y el medio en el cual está oscilando la onda lo hace de forma horizontal. Cuando eso ocurre, cuando la onda y el medio oscilan de forma perpendicular, entonces se dice que la onda es transversal. Luego tenemos la onda longitudinal. ¿Correcto? Luego tenemos la onda longitudinal. Aquí se dice que cuando la onda y el medio oscilan de forma paralela, el medio y la onda oscilan de forma paralela, entonces la onda es longitudinal. Por ejemplo, aquí la onda está oscilando de forma horizontal y el medio en el cual se está propagando la onda también lo hace de forma horizontal, o sea, de forma paralela. Entonces aquí la onda generada es longitudinal. Luego tenemos según la naturaleza del medio. Dentro de esta clasificación tenemos a la onda mecánica y nos dice lo siguiente, que la onda mecánica requieren de un medio para que se pueda propagar. Ojo,
Toda onda mecánica requiere de un medio para que se pueda propagar. Ejemplo. A ver, vamos a hacer un pequeño experimento. Todos, tómense la garganta, ahí a la altura de su manzana de Adán. Todos tómense su garganta. Y ahora digan cualquier frase, cualquier oración, lo que ustedes deseen, inclusive el nombre de su crush, lo que ustedes deseen. Tómense la garganta y digan cualquier frase, cualquier oración o el nombre de su crush. Ahora, confirmen con un like si han sentido una vibración en su garganta. A ver, confirmen ahí con un like si han sentido una vibración en su garganta. Claro. Entonces, ¿qué está ocurriendo al interior? Sus cuerdas vocales están vibrando, están perturbando un medio material gaseoso. Cuando se perturba un medio material, ya sea sólido, líquido o gaseoso, se genera una onda mecánica. Entonces, hasta aquí sus cuerdas vocales están perturbando un medio material gaseoso y está generando una onda mecánica. Esa onda mecánica luego se está propagando a través de este medio material gaseoso hasta que llega a nuestro tímpano. Y nuestro tímpano interpreta esa onda mecánica como un sonido. Hola, 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 hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Creo que momentáneamente se fue la conexión. ¿Me escuchan? Confirmen ahí con un like si se me escucha. Ok, disculpen, creo que momentáneamente se cortó la conexión. Bien, entonces les comentaba, sus cuerdas vocales perturban el medio material gaseoso. Ahí se está generando una onda mecánica. Esa onda mecánica se propaga en el aire, ¿no? En este medio gaseoso que nos rodea, y esa onda mecánica llega a nuestro tímpano. Y nuestro tímpano interpreta esa onda mecánica como un sonido, ¿correcto? Nuestro tímpano interpreta esa onda mecánica como un sonido. Hola, hola, hola. Disculpen, creo que otra vez se volvió a perder la comunicación. Hola, hola, hola. ¿Sí, me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, hola, 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 hola. Sí, sí, ¿me escuchan? Hola, hola, probando, probando, uno, dos, Sí, tres, sí le escucho, profe. probando. Ok, gracias, gracias. Disculpen, jóvenes, a veces pasa esto, no es una cuestión de la virtualidad, de la conexión a veces. Bien. Entonces, nuevamente, les indicaba que sus cuerdas vocales vibran, perturban el medio material gaseoso, esa onda mecánica generada se propaga en el aire, llega a tu tímpano, de que la onda sonora, de ahí que la onda sonora, o son la onda mecánica, en este caso en un medio gaseoso. Eso también se da, por ejemplo, en un medio líquido. Por ejemplo, en el mar, en los océanos, ¿cómo se comunican los delfines o ballenas? Mediante un sonido. Y ese sonido se propaga en un medio líquido, ¿correcto? Ahora, un ejemplo en un medio sólido. Y esperemos que esto no ocurra por lo menos durante la clase. Por su curso de geografía, ¿qué sucede cuando chocan las placas tectónicas? Por su curso de geografía. ¿Qué sucede cuando chocan las placas tectónicas?
Claro, un temblor, un terremoto. En general, un sismo. Claro, también se libera energía, es correcto. Claro. Entonces ahí tenemos que cuando se perturba un medio material sólido, como por ejemplo el choque de las placas tectónicas, ahí se está perturbando un medio material sólido. Debido a ello, se genera una onda mecánica y en particular a eso se le conoce como una onda sísmica. Por lo tanto, la onda sísmica también es un ejemplo de onda mecánica. Y esta onda sísmica requiere de ese medio material sólido para que se pueda propagar, ¿correcto? Bien, entonces ahí tenemos los ejemplos para un medio sólido, líquido y gaseoso. Luego tenemos la onda no mecánica. Nos dice, la onda no mecánica no requiere de un medio para propagarse, ¿correcto? La onda no mecánica no requieren de un medio material para propagarse. Por ejemplo, acá tenemos el Sol y un planeta. Ah, bueno, en este caso son por señales eléctricas, pero de igual manera también son ondas, pero son ondas mediante señales eléctricas. En este caso ya todo es una cuestión de electricidad, ¿correcto? Ondas sí, pero de forma ya eléctrica también. Si ustedes, por ejemplo, tienen la oportunidad de abrir un parlante, y el parlante estando encendido, emitiendo un sonido, ahí van a notar quizás que en el parlante está vibrando, no vibra y tiene como una especie de anillos y que vibran. Entonces ahí ese parlante está vibrando, está perturbando un medio material gaseoso y por eso es que nuestro tímpano interpreta ello como un sonido. Pero en este caso, la comunicación que lo hago con ustedes, en este caso es por una señal eléctrica, ¿sí? Por una señal eléctrica, que llega hasta el parlante y ese parlante vibra debido a esa señal eléctrica y se produce el sonido. Bien. Ahora aquí con la onda no mecánica. Dice, no requieren de un medio material para propagarse. A ver, ya llega el verano. Tarde que temprano va a llegar el verano. Paciencia nomás. Imaginemos que ya estamos en verano y ustedes para esa época ya han ingresado. Entonces, con justa razón, pues van a ir a festejar a la playa y a la piscina con sus familiares o amigos, ¿correcto? Y está en un día bastante soleado. Y si no se han echado un bloqueador solar, ¿qué es lo que habrá ocurrido con su piel al finalizar el día? ¿Qué es lo más probable que haya ocurrido con su piel? Si han estado expuestos todo el día al sol y un sol bastante intenso. Quizás les habrá provocado una insolación, se han quemado la piel. ¿Debido a qué rayos? A los rayos ultravioleta, que provienen justamente del sol. Ahí tenemos los famosos rayos ultravioleta. Ahora sí, vamos al pequeño gráfico que está por defecto en la diapositiva. Se observa que esa radiación que proviene del Sol ha tenido que atravesar parte del espacio exterior, parte del universo, o sea, entre comillas, el vacío, pero también se ha podido propagar dentro de la atmósfera terrestre, o sea, dentro de un medio material. Quiere decir entonces que las ondas no mecánicas, como la radiación UV, se pueden propagar en el vacío, así como también en un medio material, ¿correcto? Las ondas no mecánicas se pueden propagar en el vacío, así como también en un medio material. A diferencia de las ondas mecánicas, estas sí o sí requieren de un medio material para propagarse. Bien, ahí unos segundos. Ahora, ejemplo de onda transversal y de onda longitudinal. La onda sonora o el sonido, la onda sonora o el sonido, por el modo de vibración en el medio, es una onda de tipo longitudinal. Y la radiación UV, o en general todas las ondas electromagnéticas o todas las radiaciones electromagnéticas, todas ellas, sin excepción alguna, por el modo de vibración son ondas transversales. La onda sonora o el sonido
es una onda longitudinal y la radiación UV o cualquier otro tipo de radiación electromagnética u onda electromagnética es una onda de tipo transversal. Bien, continuamos si no hay consultas hasta aquí. Y vamos a plantear ahora el problema número 8. Después vamos a complementar con los otros problemas. Nos dice, una boya se balancea en un lago y se observa que realiza 12 oscilaciones en 8 segundos. Hasta ahí nada más con esa información puedo conocer la frecuencia, ya que nos dan el número de oscilaciones y el tiempo en el cual lo ha efectuado. Entonces vamos a conocer por lo pronto la frecuencia. Número de oscilaciones, 12. ¿En qué tiempo lo ha efectuado? En 8 segundos. De ahí simplificando obtenemos que la frecuencia es igual a 3 medios de Hertz o 1,5 Hertz. Lo voy a dejar expresado como fracción, ¿correcto? Voy a dejar expresado la frecuencia como una fracción, 3 medios de Hertz. Bien, continuamos. Nos dice ahora en el texto en color marrón. Cada oscilación produce una cresta de onda que tarda 4 segundos en llegar a la orilla, que se encuentra distante 12 metros de la boya. Con esa información pregunta, determine la longitud de onda. Bien, vimos en su momento que la rapidez de la onda es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia, ¿correcto? La rapidez de la onda es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Bien, si yo quiero conocer la longitud de onda, primero que debo de conocer la frecuencia y también la rapidez de la onda. ¿La frecuencia la conocemos? Sí, la frecuencia ya lo conocemos. ¿Cuánto vale? 3 medios de Hertz o 1,5 Hertz. ¿Qué es lo que aún falta por conocer? La rapidez de la onda. ¿Y cómo voy a conocer la rapidez de la onda? Entonces ahí vamos a plantear algo que les propuse. Cuando una onda se propaga, lo hace entre comillas o entre comillas, como si realizara un MRU. La onda cuando se propaga lo hace entre comillas como si realizara un MRU. Del MRU que se recuerda que la distancia es igual a ¿quién? A la rapidez por el tiempo. Y tenemos aquí en el texto en color marrón. Nos dice que tarda 4 segundos en recorrer la distancia de 12 metros. Entonces a partir de ahí voy a despejar y conocer la rapidez. Y con esa rapidez ya podemos reemplazar aquí. Y con ello finalmente obtener la longitud de onda. ¿Correcto? Bien, este es el bosquejo. Ahora lo pasamos a limpio. Bien, entonces observo que para conocer esa longitud de onda necesito conocer previamente la frecuencia y la rapidez de la onda. La frecuencia ya la tenemos. Falta ahora la rapidez. Esa rapidez lo obtengo teniendo en cuenta que la onda se propaga entre comillas, como si realizara un MRU. O sea que la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Y despejando, obtengo entonces que la rapidez es igual al cociente distancia entre tiempo. Y reemplazamos los valores. ¿Cuánto es la distancia que recorre? 12 metros. ¿En qué tiempo recorre esa distancia? En 4 segundos. Y de ahí obtenemos que la rapidez de la onda es igual a 3 metros por segundo. Con ello ya podemos conocer la longitud de onda, planteando que la rapidez de la onda es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Reemplazando, ¿cuánto vale esta rapidez? 3 metros por segundo. ¿Es igual a quién? A la longitud de onda por la frecuencia. ¿Y cuánto vale esa frecuencia? 3 medios de Hertz. Por eso no lo coloqué como 1,5, para que aquí rápidamente se cancele 3 con 3 y 2 pase a multiplicar. Y de ahí finalmente se obtiene que la longitud de onda es igual a 2 metros. Bien, ahí unos segundos.
Bien, si me consultas observaciones hasta aquí, entonces paso a la siguiente diapositiva. Ojo, ese problema número 8 queda todavía pendiente, problemas 6 y 7, que lo voy a hacer más adelante. Bien, continuamos. Y luego voy a plantear el problema 5. Correcto, el problema 5. También estaba pendiente. Nos dice, una cuerda tensa de 800 gramos de masa y 5 metros de longitud se encuentra sujeta en forma horizontal entre dos postes, como se muestra en la figura. Si se da un pequeño golpe en un extremo y el pulso viaja con una rapidez de 5 metros por segundo, pregunta, determine la magnitud de la tensión o de la fuerza que soporta la cuerda. Bien. ¿Cómo podríamos conocer esa fuerza o tensión aplicada a la cuerda? Entonces ahí yo me acuerdo que les propuse una observación en la cual les planteé que la rapidez de propagación de la onda para una cuerda es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la fuerza o tensión aplicada entre mu, y donde mu es la densidad lineal de masa de la cuerda, o sea, la masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. Lo que estoy buscando es la fuerza o tensión. Correcto, lo que estoy buscando, la vaquita. Lo que estoy buscando es la fuerza o la tensión aplicada. Entonces, para eso necesito previamente conocer la rapidez. Esta rapidez se conoce, sí, es dato el problema, 5 metros por segundo. ¿Qué más debo de conocer? El valor de mu. Ahora, el valor de mu, ¿lo puedo o no lo puedo conocer? Si bien es cierto, no nos dan como dato directo el valor de mu, pero ¿se puede o no se puede conocer el valor de mu? Sí se puede conocer, porque justamente en el texto que está en color morado, claro, ahí nos dan justamente como datos la masa de la cuerda y su respectiva longitud. Entonces conozco la masa, conozco la longitud, conozco el valor de mu. Eso lo reemplazamos aquí y despejando ya podríamos conocer el valor de la fuerza o tensión aplicada a la cuerda. Así es. Lo borramos y lo pasamos a limpio. Entonces planteamos que la rapidez de la onda para una cuerda es igual a la raíz cuadrada de la fuerza o tensión entre mu. En este caso T representa la tensión, ¿correcto? T representa en este caso la tensión de la cuerda. Como esa tensión está dentro de la raíz cuadrada, entonces aquí voy a elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Elevo al cuadrado, elevo al cuadrado. Y de ahí despejando, obtengo entonces que la tensión o fuerza aplicada es igual a la rapidez en la cuerda elevada al cuadrado por el valor de mu, ¿correcto? Y recién ahí vamos a reemplazar los valores, pero ojo, todo en el sistema internacional. Entonces tengo aquí la rapidez al cuadrado. ¿Cuánto vale esa rapidez? 5 metros por segundo. Ahí está 5 al cuadrado. ¿Por quién? Por mu, el cual se define como la masa entre la longitud. ¿Cuánto es la masa? 800 gramos. En kilogramos, 0,8. ¿Entre quién? La longitud. ¿Cuánto vale esa longitud? 5 metros. Listo, entre 5. Todo en el sistema internacional. De ahí finalmente evaluando, obtenemos entonces que la tensión o la fuerza aplicada es igual a 4 newtons. Ahí está, 4 newtons. Así es, joven Anthony, muy bien, 5E. Muy bien, joven Anthony, 5E. Bien, hay unos segundos para luego pasar a la siguiente diapositiva. Bien, pasamos entonces a las siguientes diapositivas en el consultas observaciones hasta aquí.
Bien, ahora vamos con las ondas sonoras o el sonido. Nos dice ahí, es producido por la perturbación o vibraciones de objetos materiales. Por eso cuando ustedes se tocaron la garganta y dijeron alguna frase u oración, ahí sintieron ustedes una vibración. Esa vibración fue dada ¿por quién? Por la perturbación de sus cuerdas vocales, ¿correcto? ¿En dónde? En un objeto material, que en este caso es un medio gaseoso. ¿Qué más nos dice? Las ondas sonoras o el sonido se pueden describir por una onda mecánica y además longitudinal. Mecánica por el cómo se ha producido y longitudinal por el cómo se propaga. Luego nos dice lo siguiente. Los sólidos son más elásticos que los líquidos y estos a su vez son más elásticos que los gases. Por ese motivo, lo siguiente. La rapidez del sonido, ojo, la rapidez del sonido en un medio sólido es mayor que en un medio líquido. Y esta a su vez es mayor a la rapidez del sonido que en un medio gaseoso. Bien, esto se justifica por el siguiente motivo. A ver, de los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, ¿en cuál de los tres las moléculas o partículas están más alejados unos de otros? ¿En cuál de los tres las moléculas, partículas que componen el sistema están más alejados unos de otros? Claro, muy bien, en el gaseoso, perfecto. ¿Y en cuál de los tres estados de la materia, las moléculas o átomos, partículas están más cercas unos de otros? Ahora están más cerca. Están más cercanos en un medio sólido. Entonces, justamente, por estar más alejados, ahí la rapidez de propagación va a ser menor en comparación de un medio sólido, donde las moléculas, átomos o partículas están más cercanas unas de otras. Por lo tanto, en un medio sólido, la rapidez del sonido es mayor. Por ejemplo, en el examen les pueden plantear lo siguiente. Una onda, ojo, una onda se propaga, y acá estén atentos con el orden. Una onda se propaga del aire al agua. Una onda se propaga del aire al agua, ¿correcto? Entonces la rapidez del sonido aumenta. Una onda sonora se propaga del aire al agua. Entonces la rapidez de la onda sonora aumenta. ¿Verdadero o falso? Así es, muy bien, verdadero. Así es, verdadero, ¿no? Porque estamos siguiendo la secuencia del aire hacia el agua. Entonces ahí la rapidez del sonido aumenta. Muy bien, verdadero. Bien, continuamos. Ahora vamos con la potencia de la fuente sonora, ¿correcto? Ustedes cuando ingresan, seguramente en su casa van a armar tremenda fiesta, ¿no? Para justamente festejar su ingreso. Y van a colocar quizás ahí equipos de alta potencia para que retumbe la casa y toda la cuadra se entere de que ha ingresado a la San Marcos. Entonces quizás ahí van a colocar equipos de 100 watts de potencia, o quizás de 500 watts, de 1000 watts, de 5000 watts, de 10.000 watts, hasta que reviente las lunas, ¿no es cierto? Entonces ahí nos damos cuenta de un detalle, que las fuentes sonoras o los parlantes están caracterizados por un parámetro, que es la potencia con la cual emiten un sonido. Entonces acá tengo una fuente sonora, un parlante que emite sonido con una potencia P. De tal manera que a una cierta distancia D, ahí voy a medir dos cantidades físicas. Una de ellas es la intensidad del sonido, y la otra cantidad física es el nivel de intensidad del sonido o el nivel sonoro. Si yo quiero conocer la intensidad del sonido, esto se evalúa como el cociente de la potencia de la fuente sonora, entre 4pi por la distancia al cuadrado. Su unidad de medición de la intensidad es la potencia se mide en watt, la distancia se mide en metro, pero como está al cuadrado, entonces acá aparece metro cuadrado. Por ese motivo, la unidad de medición de la intensidad del sonido en el sistema internacional es el watt por cada metro cuadrado.
¿correcto? Ahora, conociendo la intensidad del sonido, ya podríamos conocer el nivel intensidad del sonido o el nivel sonoro. Y esto se define como 10 por el logaritmo en base 10 del cociente de la intensidad del sonido entre la intensidad umbral del sonido. Y sub 0, y sub 0 es la intensidad umbral del sonido. O sea, es la intensidad mínima, ojo, es la intensidad mínima que puede percibir un oído sano. Ojo, y sub 0 es la intensidad umbral del sonido, o es la intensidad mínima que puede percibir un oído sano. ¿Y cuánto es su valor? 10 a la menos 12 watts por cada metro cuadrado. Ojo que esto es para un caso ideal, un oído sano, porque a medida que pasa la edad, de forma natural, muchas veces disminuye el nivel auditivo de la persona, lo hacía de forma natural. Para un oído sano, la intensidad umbral del sonido tiene un valor de 10 a la menos 12 watts por cada metro cuadrado. Bien. Ahora aquí les voy a proponer un pequeño problema que puede ser que les pregunten en el examen. Por ejemplo, se tiene aquí una fuente sonora, un parlante, que emite sonido en varias direcciones con una cierta potencia P. Y les preguntan, determine a qué distancia mínima debe encontrarse la persona para que deje de percibir o deje de escuchar el sonido. Entonces tengo una persona que está cerca de la fuente sonora, cerca de ese parlante. Entonces la persona va a escuchar el sonido que emite ese parlante. Y la persona ahora se va a alejar. Si se aleja, ¿qué ocurre? Cada vez escucha con mayor intensidad o con menor intensidad el sonido. Menor. Menor intensidad, muy bien. Entonces la persona se va a alejar cada vez más hasta que llega un punto en el cual la persona ya deja de percibir el sonido. A partir de la cual, si la persona se sigue alejando, pues obviamente ya no va a escuchar el sonido. Pero yo quiero conocer esa distancia mínima, a partir de la cual la persona ya deja de percibir el sonido. Bien, ahí se plantea lo siguiente, que cuando la intensidad del sonido es igual a la intensidad umbral del sonido, entonces ahí la persona ya deja de percibir el sonido, ¿correcto? Entonces planteamos aquí lo siguiente, que la intensidad es igual a la potencia entre 4pi por la distancia al cuadrado. Pero ahora esa intensidad es igual a ¿quién? A la intensidad umbral. Ahí está. Esto va a ser igual a ¿quién? A la potencia de esa fuente sonora entre 4pi por la distancia al cuadrado. Este valor I sub 0 ya se conoce, es una constante que vale 10 a la menos 12, un check. Este valor de la potencia de la fuente sonora va a ser dato del problema, otro check. Y a partir de ahí despejando vamos a conocer la distancia, ¿correcto? Bien, ahí les dejo para que le puedan tomar una captura, ya que este tipo de preguntas también ya se ha dado en el examen. Les preguntan, determina qué distancia mínima se debe ubicar la persona respecto a una fuente sonora para que deje de escuchar o deje de percibir el sonido. Así es, así es. Cuando la intensidad percibida es igual a la intensidad umbral del sonido, a partir de ello, a partir de esa distancia, la persona ya deja de percibir el sonido. Por eso que con esto podemos obtener la distancia mínima. Por eso la condición es que la intensidad tiene que ser igual a la intensidad umbral del sonido. Cuando eso ocurre, ahí la persona, a partir de ahí, la persona ya va a dejar de percibir o de escuchar el sonido. Bien. Si no hay alguna consulta o observación,
¿Y le han tomado la captura a ese esquema? Bien, entonces continuamos. Ahora vamos con el problema número 6, ¿correcto? Con los que están quedando. Nos dice lo siguiente, dos parlantes idénticos. Cuando dice idénticos, quiere decir que ambos parlantes tienen igual potencia o emiten sonido con igual potencia. Dice que estos dos parlantes idénticos están separados 20 metros y emiten sonido simultáneamente. Luego, si el nivel de intensidad medido en el punto A es 100 decibeles, pregunta, determine la potencia de cada parlante. A ver, un pequeño bosquejo. Yo sé que la intensidad es igual a ¿quién? A la potencia entre 4pi por la distancia al cuadrado. Si yo quiero conocer la potencia de la fuente sonora, entonces primero, ¿qué debo de conocer? La distancia, pero además la intensidad del sonido. ¿La distancia se puede conocer? Sí, porque se observa que del punto A hacia la izquierda hay una distancia de 10 metros. Y por dato del problema, los parlantes están separados 20 metros. Entonces la distancia que hay del parlante de la derecha hacia el punto A también vale 10 metros. Entonces esta distancia ya es conocida, 10 metros, un check. ¿Qué es lo que falta conocer? La intensidad del sonido. ¿Y eso cómo lo voy a obtener? A partir del nivel sonoro o del nivel de intensidad del sonido. Bien, continuamos y lo pasamos a limpio. Planteamos entonces que en el punto A, nos dice que el nivel sonoro es 100 decibel. Pero ojo que los dos parlantes están emitiendo sonidos simultáneamente. Entonces ahí lo que voy a obtener es el nivel sonoro debido a dos parlantes. Por eso este es su índice 2. Es el nivel sonoro debido a dos parlantes, a dos fuentes sonoras. Esto es igual a 10 por el logaritmo en base 10 del cociente de la intensidad del sonido que producen en su conjunto esos dos parlantes entre la intensidad umbral del sonido. En el siguiente paso reemplazamos cuánto vale este nivel sonoro o este nivel de intensidad del sonido total en el punto A, 100 decibel. Esto es igual a ¿quién? A 10 por el logaritmo en base 10 del cociente de la intensidad del sonido debido a dos parlantes entre la intensidad umbral del sonido. Este 10 va a pasar a dividir a 100 y de ahí obtenemos 10. Es igual al logaritmo en base 10 de este cociente. Aquí voy a tomar el antilogaritmo a ambos lados de la igualdad o podrían usar la definición del logaritmo. Quiere decir entonces que lo que está dentro de la función logaritmo, o sea, ese cociente, es igual a ¿quién? A la base. ¿Cuánto es la base? La base es 10. Ahí está, la base es 10. Pero este 10, que es la base, está elevado a un exponente. Ese exponente también vale 10. Pero ojo, ese exponente 10 es este valor 10. ¿Correcto? Ahí confirmen con un like. A ver, ahí confirmen con un like si es correcto. Esas dos últimas relaciones. Si la penúltima nos lleva a la última. Ok, perfecto. Luego voy a reemplazar el valor de i sub 0, que es 10 a la menos 12. Entonces, este valor de 10 a la menos 12 va a pasar a multiplicar a 10 a la 10. Y de ahí obtenemos entonces la intensidad del sonido que producen en su conjunto esos dos parlantes, ¿correcto? Pero un detalle, yo no quiero conocer la potencia total debido a los dos parlantes. Yo quiero conocer la potencia de un parlante. Entonces, para eso yo necesito conocer la intensidad del sonido de un parlante, de una fuente sonora. Y para ello vamos a plantear esta relación. Ahí nos dice lo siguiente. La intensidad del sonido de n parlantes o de n fuentes sonoras es igual
al número de fuentes sonoras, número de parlantes, por la intensidad del sonido de un parlante, de una fuente sonora. Bien, eso vamos a emplearlo. Entonces planteamos, en este caso n vale 2, porque tenemos aquí dos parlantes. Entonces planteamos ahí, la intensidad del sonido de dos parlantes es igual al número de parlantes 2 por la intensidad del sonido de un parlante, ¿correcto? Y reemplazamos, ¿cuánto vale esta intensidad I sub 2? 10 a la menos 2 watt metro cuadrado. Esto es igual a 2 veces la intensidad del sonido de un parlante. De aquí despejando se obtiene finalmente que la intensidad del sonido que produce un parlante, ojo, un parlante, es 0,5 por 10 a la menos 2 watt por cada metro cuadrado. Ahora sí, ya podremos conocer la potencia que produce un parlante o una fuente sonora. Entonces, si planteamos luego que la intensidad del sonido que produce un parlante es igual a la potencia que produce un parlante entre 4pi por la distancia al cuadrado. Y ahí reemplazamos. ¿Cuánto vale esta intensidad? Debido a un parlante, 0,5 por 10 a la menos 2 watt por cada metro cuadrado. Esto es igual a ¿quién? A la potencia de un parlante entre 4pi por la distancia al cuadrado. Y la distancia que hay de cada parlante hacia el punto A es igual a 10 metros. Ahí está, 10 al cuadrado. De ahí finalmente la potencia del sonido que emite cada parlante o un parlante es igual a 2pi watt. Y esa sería finalmente la respuesta al problema. Allí unos segundos. Claro. Entonces, ojo, cuando dice parlantes idénticos, cuando hace referencia a parlantes idénticos, quiere decir que los parlantes tienen igual potencia. Igual potencia. ¿Correcto? Ambos parlantes emiten sonidos simultáneamente con igual potencia. A eso se refiere cuando dice que son idénticos. Ahora, si además de ello, la distancia que hay de cada parlante hacia el punto A es el punto en el cual se ha medido la intensidad del sonido o el nivel de intensidad del sonido es la misma, entonces se cumple esta relación, lo que he resaltado aquí en color celeste, que I sub n es igual a n por la intensidad de un parlante o de una fuente sonora. Entonces, para que se cumpla esta relación que encerrada en color celeste, se cumpla ello, tanto la potencia como las distancias deben ser iguales, ¿correcto? Por eso, como son idénticos los parlantes, igual potencia, cumple la condición. Y además, cada parlante se encuentra en la misma distancia respecto al punto A, distancia constante. Entonces ahí se cumple esto de acá. Bien. Ok. Bien, ahí unos segundos. Claro, así es muy bien, joven Milner. Cuando la intensidad del sonido que percibe la persona es igual a la intensidad umbral del sonido, ahí la persona deja de percibir el sonido. Ahí deja de percibir el sonido. A partir de ahí en adelante ya la persona deja de percibir el sonido. Y claro está, si la intensidad es menor a la intensidad umbral, con mucha más razón va a dejar de percibir el sonido. Ahí con mucha más razón deja de percibir el sonido. Bien, continuamos. Y finalmente tenemos el problema número 8, donde también les dejo las claves de los ejercicios de casa. Nos dice, un perro al ladrar produce en promedio una potencia sonora de 320 pi microwatt. Si una persona se encuentra a 2 metros de 5 perros, determine el nivel de intensidad percibido por la persona
si los perros ladran simultáneamente con la misma potencia. Entonces aquí observo lo siguiente, que los 5 perros ladran con la misma potencia. Entonces la potencia es constante. ¿Qué más? ¿Qué más es constante? La distancia. Cada uno de los 5 perros se encuentra a la distancia de 2 metros de la persona. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Esto de acá, que les propuse en la diapositiva anterior, que I sub n es igual a ¿quién? A n por la intensidad de una fuente sonora, donde n es el número de fuentes sonoras o el número de parlantes. En este caso, ¿quién es ese parlante? ¿Quién está emitiendo ese sonido? El perro, cuando está ladrando. Bien. Entonces voy a obtener primero para un perro, ¿correcto? Para un perro. Y luego eso lo vamos a ampliar para 5 perros. Entonces, para un perro, tengo que la intensidad es igual a ¿quién? A la potencia, 320 pi micro 10 a la menos 6, entre 4 pi por la distancia al cuadrado. Y esa distancia, 2 metros. Ahí está, 2 al cuadrado. De ahí obtengo entonces la intensidad del sonido que produce un perro. 2 por 10 a la menos 5 watt por cada metro cuadrado para un perro. Pero tenemos 5 perros, 5 fuentes sonoras. Entonces planteamos ahora con n igual a 5. Entonces ahí reemplazamos. La intensidad del sonido que producen 5 perros es igual a ¿quién? Al número de perros, 5, por la intensidad del sonido que produce un perro. ¿Y eso cuánto vale? 2 por 10 a la menos 5 watt por cada metro cuadrado. Entonces ahí multiplicando encontramos que la intensidad del sonido que producen los 5 perros en su conjunto es de 10 a la menos 4 watt por cada metro cuadrado. Con esto ya podemos conocer el nivel sonoro debido a los 5 perros. Entonces planteamos ahí el nivel sonoro debido a los 5 perros es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de ¿quién? Del cociente de la intensidad del sonido producido por los 5 perros entre la intensidad umbral del sonido. ¿Cuánto vale ese resultado de la intensidad del sonido debido a los 5 perros? 10 a la menos 4. Bien, vamos a hacer ese cociente aquí aparte. A ver, por acá. Me van a ayudar. ¿Cuánto es 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 12? ¿Cuánto vale ese cociente? 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 12. Dice la octava. Les ayudo. Así es, 10 a la 8 o 10 a la octava. Muy bien, ahí está. Luego, ese resultado lo reemplazamos aquí. Entonces tendríamos esto. Ahí está el 10 por el logaritmo en base 10 ¿de quién? De ese cociente. Pero ese cociente vale 10 a la 8. ¿Qué puedo hacer con ese exponente 8? Vas a Él multiplicar puede bajar, por ¿cierto? Entonces luego, ¿qué tendríamos? Que el nivel sonoro, debido a los 5 perros, es igual a ¿quién? A 10. ¿Por cuánto? Este 8 baja. Así es. Este 8 baja, está el 8. Y esto luego por el logaritmo de 10 en base 10. ¿Y cuánto es el logaritmo de 10 en base 10? 1. A ver, ¿cuánto es el logaritmo de 10 en base 10? 1. Eso vale 1, ¿cierto? Logaritmo de 1. Si el logaritmo de 10 en base 10 vale 1. Así es. Entonces, ¿cuánto vale todo ese producto? 10 por 8 por 1. 10 por 8, 80. Por 1, 80. Por lo tanto, el nivel sonoro debido a esos 5 perros es igual a 80 decibel. ¿Correcto? Por eso que aquí en la diapositiva está por defecto, ¿no? El resultado de frente, 80 decibel. ¿Correcto? Pero aquí al costado lo he hecho así, ¿no? Paso a paso, para que se comprenda mejor idea. Bien. Y eso sería entonces todo por el día de hoy. Hasta aquí, ¿alguna consulta en general? Ahí pueden aprovechar en tomar la captura.
¿no? Esas anotaciones. Profesor, Sí, dígame. si nos pedían para un perro, un poco me confunde porque si es para un perro solamente la intensidad uno nada más, ¿no? Nada más, así es. Supongamos, ya, ok. Supongamos que el problema solamente se trata de un perro. Entonces ahí hubiera sido de esta manera. 10 logaritmo en base 10 de la intensidad que produce un perro. O sea, 2 por 10 a la menos 5 entre i sub 0, que es 10 a la menos 12. Pero ahí hay un detalle. Si bien es cierto, yo puedo hacer este cociente 10 a la menos 5 entre 10 a la menos 12, que nos da 10 a la 7, entonces ahí vamos a tener logaritmo de 2 por 10 a la 7. Y ahí van a tener que aplicar logaritmo de un producto, ¿correcto? Y para eso les van a tener que dar como dato cuánto vale por lo menos el logaritmo de 2, ¿correcto? Ahí le tendrían que dar como dato el logaritmo de 2. Me explico. Porque ahí les va a quedar 10, paréntesis, corchetes así, logaritmo de 2 en base 10, más 7 por el logaritmo de 10, ¿no? Claro, si les preguntan, ahora, si les preguntan a diferentes distancias, ahí sí va a ser más engorroso o le va a tomar más tiempo. Por eso que, ojo, a nivel pre y sobre todo para los exámenes, lo usual es que todos los que están emitiendo sonido se va a encontrar a la misma distancia, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucedería, profe? Ya nos dan con diferentes distancias. Ya en ese caso, ¿qué plantean? En ese caso, ¿qué se plantea? Que la intensidad total es igual ¿a quién? A la suma de las intensidades producidas por cada fuente sonora. Y donde estas intensidades, ¿cómo se evalúan? Ya supongamos que las potencias y las distancias sean diferentes. Entonces, este sería potencia 1 entre 4pi por la distancia de 1 al cuadrado. Este otro, ¿cómo sería? La potencia 2 entre 4pi por la distancia de sub 2 al cuadrado. Y así sucesivamente. Pero ese es ojo cuando las potencias y las distancias son diferentes. Pero a nivel pre y por una cuestión de tiempo, por lo general se va a trabajar con potencias iguales y distancias iguales. Si desean, también pueden tomar una captura a ese esquema y en general. Profe, o sea, siempre que la potencia y la distancia sean iguales, usamos esa fórmula de intensidad, ¿no? Claro, así es que la intensidad I sub n es igual a n por la intensidad I sub 1. Así es. Por eso les propuse, ¿no? Que la potencia y la distancia sean constantes. Entonces recién se cumple esa relación. De lo contrario, tendrían que aplicar lo general, no lo que está al costadito en color verde. Es en general. Bien, jóvenes, si no hay otra consulta o observación, entonces damos por concluida la clase de hoy. Muchas gracias a todos por su atención y participación. Conmigo será hasta la siguiente clase. Cuídense mucho, pasen bonita tarde. Gracias, profe. Gracias también a usted, joven. Muchas gracias. Cuídense mucho.